toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Iniciamos una nueva jornada en un día, para ser franco, histórico, el 5 de octubre, hace muchísimo tiempo, que parece que fueran poquito, se generó, otro plebiscito, el plebiscito sobre el sí y el no. No es lo que vamos a conversar con nuestro primer entrevistado, él es Mauricio Tuche, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, director de Espacio Público e de Reforma Carabineros. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Sobre todo queríamos conversar en tu calidad de integrante de esa Comisión de Reforma Carabineros, que tiene un nombre que incluye esa palabra reforma. ¿Qué tanto se ha avanzado en eso y particularmente qué efecto o impulso o influencia puede haber generado lo último que ha pasado desde el estallido social hasta lo que ocurrió esta semana recién pasada, Mauricio? A ver, Fernando, la historia de esto es un poco más larga y yo diría, lamentablemente, si tú me preguntas hoy día, antes de esto, de hecho, yo estaba con un ánimo bastante bajo en términos de la posibilidad de seguir avanzando en una reforma profunda a Carabineros, porque yo veía que el gobierno claramente le había quitado prioridad, le había sacado el pie del acelerador hace varios meses. Recordemos que esto parte cuando el gobierno apenas asume, crea una comisión, ¿cierto? Varios acuerdos nacionales transversales, uno de los cuales se llama el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, ahí me tocó participar también. Este acuerdo, para que el público recuerde, surge al alero, ¿cierto?, de que había ocurrido caso Paco Gate, ¿cierto?, Huracán, Catrillanca, que por tanto se había puesto una presión importante en términos de que había que avanzar en una reforma importante. Esta comisión funciona 90 días, hace un conjunto de propuestas muy importantes de reformar a Carabineros, aun cuando todavía en esa época se hablaba, por así decirlo, de esta nomenclatura de modernización, que tiende a ser un tipo de cambio un poco más acotado. Al alero de lo que se presentó ahí, esto en julio del año 2018, el gobierno posteriormente, el 2019, presenta dos proyectos de ley para hacerse cargo de estas reformas en materia policial, uno sobre que lo llaman modernización de la policía y otro que es de especialización preferente. Pero luego pasa el estallido social y efectivamente dan cuenta que tal vez avanzar solo con estos proyectos es completamente insuficiente. Estos proyectos no representan una remirada a cómo entendemos la policía y particularmente a Carabineros en Chile. Dejan pendientes muchos temas básicos que requerían ser tocados y que no habían sido abordados por estos proyectos. Y ahí, entonces, se forman dos comisiones paralelas. Una del Ejecutivo, ¿cierto?, la Comisión de la Reforma Policial, y otra en el Senado, digamos que se llamó Comisión Arbó, en la cual yo participé de expertos transversales de distintas miradas y también con senadores que integran la Comisión de Seguridad de distintas miradas. Y ambas entregamos a fines de enero y a principios de marzo, la otra, informes bastante coincidentes con abordar 4 o 5 cuestiones más bien de carácter estructural de reforma Carabineros. Entre otras, por ejemplo, en ambas comisiones se identifica que un problema de Carabineros, no solo Carabineros, sino que es la falta de una autoridad civil con capacidad técnica, con competencia, con tiempos, con expertise, que cumple un rol relevante, es la contraparte civil que requiere en cualquier sociedad democrática una policía, y se propone entonces como un elemento importante la creación de un ministerio de seguridad, o cualquiera sea el nombre, que entre otras cosas, debiera tener a cargo la supervisión del trabajo policial y, por así decirlo, llevar adelante la política policial en Chile a futuro. Esto, como digo, lleva a que el ministro del Interior de la época, Gonzalo Blumer, en marzo se comprometa a avanzar a una reforma, publica incluso una editorial en el Mercurio, diciendo que va a haber una reforma, no una modernización a Carabineros, pero no una refundación, es decir, ahí pone el límite, lo enmarca entre un poco menos que una refundación, pero más que una modernización, y de ahí no pasa nada prácticamente. Nada, hasta justo la semana pasada, 6 meses después, el ministro del Interior dice que por fin se va a avanzar en la creación de lo que se había acordado, que era una unidad coordinadora, que supuestamente es un equipo técnico que tiene que empujar
estas propuestas que naturalmente fueron generales de ambas comisiones. O sea, ambas comisiones proponen unos documentos que son las grandes líneas, pero esas grandes líneas hay que llegar a acuerdos sobre las cuestiones específicas, hay que bajarlas a proyecto de ley, hay que complementarlas con estudios. Un problema que hemos enfrentado en todas las comisiones que yo he participado es que tenemos mucho menos información sobre el trabajo de la policía y particularmente Carabineros que lo que debiéramos tener para, ¿cierto?, hacer propuestas más específicas. Y este problema no es que no tengamos ganas de tener esa información, sino que no existe o no la hacen llegar. Y esto ocurre hasta ahora. Entonces, recién se anuncia esta, pero el anuncio que hace el ministro del Interior es, en mi opinión, completamente insuficiente, porque nuevamente es un enredo. El lo dijo que de aquí al 15 de octubre se iba a constituir la unidad coordinadora, pero lo planteó como una unidad que proponía cosas en 60 días, y eso ya se ha hecho. O sea, proponer proyectos a la rápida en 60 días ya se han hecho, como te acabo de relatar, 3 veces en estos últimos 2 años, y luego para reformas que ya se iban a hacer un año. Y todos sabemos que cualquier reforma profunda a una institución como Carabineros es una reforma de largo aliento, que hay que verla planificada en etapas, ¿cierto?, con mucho acuerdo político, con mucha voluntad política de ir avanzando, ¿cierto?, en el tiempo. Y todo eso uno ve que no está, uno ve que el gobierno le había perdido interés, ¿cierto?, o prioridad a este tema. Estamos conversando con Mauricio Duche, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales y director de Espacio Público e integrante de la Comisión de Reforma a Carabineros. Mauricio, dentro de toda esta cronología que tú planteaste, ¿cuál es la posición del alto mando de Carabineros? No sé si es que han podido aquilatarlo. A mí, por ejemplo, tengo expresiones encontradas. Algunos me dicen que Mario Rosa es bien reticente a las cosas y otros me dicen todo lo contrario, que es una de las personas que está más interesado en que haya reforma a Carabineros. ¿Cómo has visto tú el mando de Carabineros en todo esto? Mira, a ver, efectivamente yo he visto que él se ha presentado como alguien abierto a la reforma, pero tengo la impresión de que la reforma que él o ellos tienen en la cabeza, con las reformas más bien que visuramos la gente que desde afuera ha estado empujando hacia un cambio, son muy distintas, y yo creo que ellos la ven fundamentalmente como un proceso más bien de modernización y de modernización interna, ¿cierto? Y en cambio nosotros, estas comisiones, digamos, por eso hablo del plural, ¿cierto?, hemos visto que aquí hay una oportunidad de repensar algunos aspectos estructurales de la configuración actual de Carabineros, y que es obviamente una reforma que debe hacerse con ellos, no contra ellos, pero cuyo impulso también tiene que venir de la sociedad civil. Carabineros no es una institución al servicio de sus funcionarios, sino que es una institución al servicio de un Estado democrático, y por tanto, como toda institución en un Estado democrático, se define desde, ¿cierto?, la autoridad civil, que es la democráticamente elegida, ¿cierto?, y desde en la cual tiene que haber miradas técnicas, la propia mirada institucional, que me parece que es clave, y como te digo, yo más bien veo que ellos, quienes están más abiertos a la reforma, la ven como un proceso interno y relativamente acotado. Y por tanto, no creo que necesariamente el que él sea más abierto significa que esté dispuesto al tipo de reforma que se ha venido planteando. Mauricio Duche, hay, no sé, referencias internacionales, analogías de situaciones que se hayan revisado para una cosa que puede ser de una suficiente profundidad, en el sentido, yo lo dije ayer en Tolerancia Cero, que para usar también una metáfora, digamos que es tremendamente difícil arreglar el motor de un auto mientras el auto está andando, por lo que en algún momento dado hay que detener las cosas o generar una situación de reforma lo suficientemente profunda para que efectivamente tenga efecto. Pero ¿han podido ver experiencias en otras partes que haya pasado algo similar? A ver, hay mucha experiencia en muchos lados de reformas, algunas más profundas que otras, y mucha experiencia de procesos que no han andado bien, o sea, que no han tenido buenos resultados. Por eso yo diría lo clave, y además porque las policías, la configuración de las policías, como otras instituciones también, responden a muchas variables que tienen que ver, ¿cierto?, con qué es lo que tú tienes, cómo en esta sociedad trabaja esa policía, qué rol se le ha asignado. Por tanto, obviamente, incluso las experiencias exitosas no son necesariamente traspasables a la realidad nacional. Como digo, ahí hay mucha gente gente en Chile que tiene expertise, que incluso ha apoyado algunos de estos procesos de reforma, que tiene experiencia internacional. Yo no me cuento dentro de ellos particularmente,
¿cierto? Por tanto, hay ese capital. Pero yo creo que lo básico en Chile, y que es lo que ha faltado, y sin lo cual tú no puedes avanzar en este proceso, como digo, que no necesariamente tiene que ser de un día para otro. Esto puede ser en el tiempo, pero lo que falta es que haya un acuerdo político en serio que le dé sustentabilidad a un proceso de cambio que naturalmente requiere mucho tiempo. Y eso es lo que uno ve, se comprometen, pero luego se bajan, ¿cierto? Es un compromiso tímido, con letra chica, se arma una comisión, pero luego la comisión, ¿cierto? Entrega resultados y hasta ahí, si te he visto, no me acuerdo. Y eso es donde yo veo hoy día hay un problema. De esto no se sale, como te digo, si no hay una voluntad política clara de avanzar en 3 o 4 ejes. Y luego tenemos que ver si, existiendo esa voluntad política, como técnicamente es la mejor manera de avanzar, ¿cierto? Sin alterar el funcionamiento normal de la institución, potenciando algunas cuestiones, cuáles son los nervios claves que pueden producir mayor cambio a corto plazo, cuáles son, en cambio, las cuestiones que requieren un trabajo mayor aliento, cómo se incorporan liderazgos de las propias policías en este proceso de cambio, etcétera, etcétera. Pero toda esa gestión política, por así decirlo, que yo creo que el punto de partida no se ha hecho, en mi opinión. Sí, tú hablaste, has mencionado ya 2 veces la palabra, el concepto, más bien, de voluntad política, que es siempre bastante, se accede a él para un montón de cosas, pero lo utilizaste, creo yo, en términos correctos, como la voluntad política no es una declaración de intenciones, la voluntad política es una conducta. Exacto. Si tú no ves que se transita en una determinada dirección, te pueden hacer 1000 discursos y básicamente estamos en la misma parte. ¿Cuál es, a tu juicio, un primer movimiento, un movimiento que, en términos absolutamente inapelables, te manifiesta que esa voluntad política existe? Bueno, por de pronto que se cumplan los acuerdos en un mínimo tiempo razonable. O sea, cuando en marzo, abril, ¿cierto?, se señala por parte del ministro del Interior que se iba a avanzar precisamente en una reforma, aun cuando no era una refundación, se anunció la creación de un conjunto de cuestiones y durante 6 meses no tuvimos idea de eso. ¿Te fijas tú? No, o sea, desapareció completamente el tema. Y en la cuenta pública presidencial, ¿cierto? Lamentablemente lo que ocurrió es que en materia de reforma policial no se dijo nada, sino que simplemente se hizo alusión, ¿cierto?, a los proyectos de ley que ya están presentados y que, como yo conté al inicio, ¿cierto?, son proyectos de ley anteriores a este movimiento de reforma, son proyectos de ley que nacieron a partir del trabajo del año 2018 y que hoy día están completamente desfasados y son completamente insuficientes. Y lo que veo luego de personeros de personeros políticos es que se dice, no, pero ¿cómo? Si estamos avanzando, porque tenemos proyectos de ley que están trabados en el Congreso. Todos sabemos que esos proyectos de ley fueron diseñados en otro contexto, con otro objetivo, y no es lo que estamos hablando hoy día cuando hablamos de reforma policial. Entonces, cuando tú ves a la autoridad que sigue invocando lo que ya está en el Congreso como el proceso de reforma, que luego a 6 meses en silencio respecto a acuerdos que había llegado, que no se avanzaba nada, y en cambio se empiezan a recibir señales de la propia policía, de propios carabineros que dicen que están haciendo cosas, pero que nadie sabe bien qué están haciendo. Tú dices, bueno, entonces este proceso no realmente fue dejado de lado. Voluntad, como tú muy bien identificaste, son acciones concretas. Las acciones concretas me indicaban a mí que esto realmente se había, déjame ocupar una palabra, un lenguaje de la calle, se había chingado, por así decirlo, en este proceso. Claro, y los hechos gravísimos que ocurrieron el viernes nuevamente lo ponen sobre la mesa y probablemente se empiece a hablar. Vamos a ver, yo, si quieres que te diga, estoy muy escéptico ahora, luego de haber estado siguiendo este tema desde el Acuerdo Nacional del 2018, digamos. Entonces veo cada vez que se inicia algo y luego se paraliza, se inicia algo y se paraliza. Sí, y esto, yo te insisto en la pregunta, Mauricio, ¿esto tú lo ves como algo que se detiene por, si tú quieres, una apreciación de que no es necesario o que debieran reformarse los propios carabineros, o por la dificultad que consiste, como te lo planteé antes, el que una fuerza policial desplegada en todo el país que probablemente tiene para todo gobierno y particularmente para una sensación de seguridad pública muy importante,
la reforma de alguna manera se mira como algo que tiene que ser lento, académico y no disruptivo de la práctica cotidiana. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tú provocas en una institución tan importante como Carabineros una reforma de envergadura sin que se altere la dinámica diaria, cotidiana, el trabajo pero habitual de Carabineros? Bueno, pero a ver, mira, yo creo que probablemente mi hipótesis son que hay de todo un poco, ¿cierto? Porque si solo fuera por la dificultad de reformarla, no lo reformaríamos nunca. Entonces vamos a convivir con una institución que no responde a los estándares que esperamos pueda tener en la sociedad actual. Obviamente que no. O sea, la pura dificultad no puede ser una razón por no avanzar reformas si es que tú llegas a la convicción de que la institución no está cumpliendo o requeriría un fortalecimiento muy significativo para poder cumplir lo que se espera de ella. ¿Cierto? Entonces yo creo que obviamente la dificultad es un factor que complica, pero yo creo que también en algunos sectores probablemente no hay una convicción muy clara de que se requiera un cambio, y yo creo que probablemente otros se sienten efectivamente presionados acerca de qué es lo que podría ocurrir si es que el gobierno se compromete más intensamente con una idea de cambio, ¿cierto?, más fuerte. Yo creo que hay una rara comprensión a veces del problema policial. No sé, déjame decirlo a partir de lo que pasó este viernes, digamos, ¿cierto? A partir de lo que pasó este viernes, a mí realmente me sorprende a esta altura que en una sociedad democrática la autoridad civil no salga muy rápidamente con una señal de decir hechos graves como estos se van a investigar y se van a esclarecer, sin necesariamente tomar partido con una tesis de lo que ocurrió en particular, pero sí tienes que dar una señal de que un hecho grave, como que una persona caiga a un puente potencialmente empujada, ¿cierto?, por un policía, tiene que ser investigado, tienen que dar las garantías de que se llegue al fondo y que se sancionará. Y bueno, pasan toda la noche, toda la mañana, antes que la autoridad pública diga algo, y eventualmente, ¿cierto?, la primera reacción es salir, nosotros respaldamos a la institución. Es decir, es como que si tú dices lo que debe decir una autoridad civil en una sociedad democrática, es visto como un ataque a la institución. ¿Qué es lo que me hace pensar en eso? Entonces, que hay una visión errada de cuál es el rol de la autoridad civil y cuál es el rol de una policía en una sociedad democrática. No puedes que tu único discurso sea apoyamos. Es lógico, ¿cierto?, que cuando hay un hecho grave de este tipo debe ser investigado. No hay excusa, no hay explicación para no tener ese discurso. Entonces, yo creo que hay cuestiones profundas ahí también y no quiero entrar a la especulación de cómo consiguen la policía, cuán presionados se sienten por la misma policía en términos de cuál es el discurso que se tiene que tener. Ahí se lo dejo a ustedes que lo investiguen y que se lo pregunten a la autoridad responsable. Estamos conversando con Mauricio Duche, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, director de Espacio Público, integrante de la Comisión de Reforma a Carabineros. ¿Cuándo fue la última vez que se reunió esa comisión? No, esta comisión, como te digo, la que funcionamos en el Senado, fue una comisión que entregó un reporte a fines de enero. Ya sé. Una comisión para que entregaran un proyecto, digamos. Exacto. Y por tanto te digo, ya tenemos el reporte de esa comisión, está el reporte de la comisión que armó el propio gobierno que se entregó a principios de marzo, está el reporte que entregó el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Ya hay varios reportes y hay una base ahí sobre la cual sentarse sobre la mesa y decir, bien, ¿cuál es el cronograma? ¿Cómo vamos a avanzar de manera de no afectar el funcionamiento normal? ¿Cómo vamos a avanzar de manera de incorporar a la propia policía en estos cambios? Un poco lo que tú decís, ¿cómo se hace? Bueno, pero si nadie, la autoridad responsable lleva adelante eso, no ha hecho la pega, y lo que tú ves que lo patea para adelante, uno dice, bueno, no vamos a avanzar. Sí, desde ese punto de vista, esto es cosa de reactivar esa comisión. Es tan fácil, digamos, si tú quieres, con voluntad política, de tomar ya los proyectos que se han hecho en términos de reforma seria, y aplicarlo. No es necesario formar una nueva comisión que mire de nuevo todas las cosas para que presente otro proyecto. No, lo que tú necesitas, creo yo, por eso te digo, ya hay algunos insumos, ¿cierto?, que son los que dan todas estas comisiones. Lo que tú necesitas es un proyecto, ¿cierto?, para cómo gestionar un cambio. Lo que se creó en marzo a partir de esto fue una gran comisión, ¿cierto?, de reforma policial en donde participan todas las grandes cabezas de la autoridad. Pero por definición estas comisiones, que son importantes tener, no son comisiones operativas que te van a hacer la pega al día a día.
Una reforma de este tipo supone, tal como por ejemplo se hizo con el caso de la reforma procesal penal, que yo conozco cerca porque yo participé muchos años trabajando en eso, ¿cierto? Se armó lo que se denominó una unidad coordinadora, en este caso en el Ministerio de Justicia, ¿cierto? Que es un equipo técnico con asesoría externa para poder, a partir de definiciones generales básicas, que tienen que ser gestionadas políticamente, es decir, todos vamos detrás de estas 2 o 3 ideas básicas, ¿cierto? Este es un alineamiento político que le respaldo al trabajo de la Comisión Técnica. Y luego la Comisión Técnica tiene que desarrollar esto, ¿cierto?, en propuestas específicas de cambio, que no son tan fáciles, como te decía, hay algunas que requieren más información y probablemente para su desarrollo requieren que se realicen nuevos estudios, nuevas cuestiones, y por tanto tú tienes que definir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer a corto plazo que tenga impacto en generar un cambio en la línea, ¿cierto?, que hemos definido políticamente de avanzarse? ¿Qué en cambios de mediano plazo, que es de largo plazo? ¿Cómo armamos equipos? ¿Cómo hacemos el proceso de transformación interno? ¿Quiénes son los actores relevantes en la propia institución que puedan precisamente asumir el liderazgo, dado que, como tú bien identificabas, parece que hay algunos sectores al interior del propio Carabineros que están muy abiertos al cambio, etcétera, etcétera? Bueno, pero los cambios no se producen porque se presenta un proyecto en el Parlamento. Y lamentablemente esa es la idea que ha cambiado hasta ahora. Si cuando tú le preguntas al gobierno ¿qué pasa con la reforma policial? Pero te van a decir, pero si tenemos un proyecto de ley en el Parlamento. Pero esa no es la reforma policial. Tú mencionaste la reforma procesal penal, que me parece una súper buena analogía, por varias razones. Porque ahí también se dijo en algún momento dado, y lo planteó nada más ni nada menos que la propia Corte Suprema, que fue bastante reticente al principio a todo esto, que básicamente usar la misma metáfora que utilicé recién, de que costaba bastante reformar de fondo un sistema cuando el sistema estaba funcionando y tenía que seguir funcionando. Y sin embargo, en la reforma procesal penal se profundizó la reforma en serio, se aplicó sus contenidos parcialmente en la medida, a lo largo del país, en la medida de que se iba generando un testeo y una corrección de cosas, hasta que finalmente llegó a todo el país y la tenemos hoy día, la reforma procesal penal. Algo de eso puede ser, Mauricio, un referente claro de que estas cosas se pueden hacer si es que hay voluntad política. O sea, yo creo que sí, digamos. O sea, si tú me dices, un país con los niveles de desarrollo institucional que tiene Chile, con los recursos que tiene Chile, no está en condiciones de introducir mejoras en instituciones tan claves para el funcionamiento de la democracia como la policía, no seríamos un país serio. Entonces yo creo que sí tenemos las condiciones. Lo que falta es, ¿cierto?, un acuerdo político claro, decidido de distintos sectores por apoyar un proceso de cambio que naturalmente va a tomar mucho tiempo. Y sobre la base de eso, obviamente, tú requieres un trabajo técnico de mucho cuidado en donde tengas que ver cuáles son las mejores soluciones. Por eso mismo yo no me adelanto mucho en cuál es el camino, cuál es la solución. Te fijas, tú sería presuntuoso de mi parte yo tener una respuesta de cómo se tiene que hacer. No lo tengo tan claro, tenemos que conversar cuál es el mejor camino. Y estoy dispuesto a ser persuadido, incluso de algunas ideas que hoy día no me parecen buenas, si es que me demuestran que esa es la mejor forma de avanzar, que hay que mantener ahí, tal vez algunas cosas que yo pienso que no, estoy dispuesto a toda esa conversación. Esa es la conversación que tenemos que tener. Pero lo que ocurre en Chile es que no vimos eso. Y estamos tratando de sacar las castañas con la mano del gato y vender, pasar gato por liebre. Entonces pensar que el proyecto que se veía y que fue elaborado en 2018 es realmente la reforma policial. Aunque el problema, ¿cierto?, es que está trabado en el Congreso porque hay algunos, ¿cierto?, que se oponen a ello. Entonces, el debate está un poquitito en este tema infantilizado y, obviamente, una institución por los roles que cumple, por el impacto que tiene en su trabajo cotidiano, hay que hacerlo con mucho cuidado. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión, ¿cierto?, de voluntad política, pero luego de un trabajo técnico de joyería. Y yo creo que efectivamente la reforma procesal penal muestra un camino de cómo se puede gestionar una política pública compleja en el área de la justicia penal. Ahí hay muchas lecciones de aprendizaje, de cosas positivas, de algunos errores que se cometieron, que perfectamente podrían tomarse. Por eso cuando se anunció en marzo la creación de una unidad coordinadora, fue visto con muy buen ojo por toda la gente más bien de perfil técnico. Porque eso apuntaba en la dirección de decir, tenemos que crear una institucionalidad para la gestión del cambio. Y bueno, luego no pasó nada, por eso hoy día estamos escépticos. Sí, además van a pasar cosas, porque ya se han anunciado algunas cosas
que no sé, y te quiero preguntar si es que tú crees que colaboran a retomar el camino correcto o pueden empeorarlo. Por ejemplo, esta posición de varias gentes de la oposición en el Parlamento que señalan que hay que rechazar los presupuestos para Carabineros, desfinanciarlos, digamos. ¿Qué tanto puede ayudar? Es una presión, sin duda, pero una presión para el gobierno, no una presión para Carabineros. Carabineros va a seguir estando ahí con una suerte de espada de Damocles puesta de que no va a contar con los recursos que se necesitan al año, pero en realidad esa es una presión para el gobierno de turno. Claro, bueno, pero el gobierno de turno es quien también tiene que dar señales de avanzar más decididamente en un proceso de transformación de este tipo. Pero claro, yo creo que yo no soy analista político, no sé cuál es el impacto que va a generar esto. Yo lo que llamaría a todos los sectores políticos es que nos sentemos en la mesa a tener un diálogo en serio, que es un diálogo que pasa, por cierto, tener una mirada un poco pausada y efectivamente afrontar lo que tú mismo has identificado como desafío. No es llegar y llevar, digamos, una reforma magnifica, porque la cuestión es compleja y el funcionamiento de la policía tiene que estar asegurado en todo este proceso de reforma. Y lamentablemente hay mucho, cierto, confianzas quebradas de la sociedad civil a la policía, de la policía a cierto sector de la sociedad civil, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Como digo, si va a ayudar a empujar a que el gobierno asuma un rol más activo, ahí va a depender un poco de dinámicas políticas de las cuales yo no me siento el principal opinante, digamos. Sí, se vienen días que son emblemáticos, simbólicos, Sí. encima, y esta situación, bueno, de alguna manera, a ver, te lo voy a plantear directamente. Muchos sectores, no te digo que estén todos en un lado, están también en los dos lados, pero muchos sectores incluso pueden encontrarlo conveniente para sus propios fines, en el sentido de creer que lo que se necesita en Chile es un ajuste de cuentas de una vez por todas, y por lo tanto que Carabineros siga tal cual como está y eventualmente continúe con las conductas que ha tenido y que le han hecho merecedor de una cantidad enorme de críticas de agencias de derechos humanos, de alguna manera puede crear condiciones para que, por una parte, los que buscan cambiar las cosas de cuajo pueda hacerse, y los que buscan que las cosas continúen tal cual, con la misma constitución, generen las condiciones para que se defienda a Carabineros o al gobierno de la forma que sea, y ya. Desde ese punto de vista, ¿estamos en un plan de urgencia o tú tienes la idea, Mauricio, que hay que tener relativamente urgencia para enfrentar esta situación antes que, pasen cosas que eventualmente podrían pasar a raíz de las fechas que se nos vienen encima? Bueno, a ver, yo creo que tendría que haber señales claras, ¿cierto? Y señales claras relativamente pronto. Luego, como hemos conversado, es un proceso que naturalmente va a tomar mucho tiempo. Piensa más que el que gana la prueba, como todo indica que va a ganar, también Carabineros forma parte hoy día del esquema constitucional. Y por tanto va a haber que empezar a tener una discusión en serio sobre si queremos o no regular a nivel constitucional a Carabineros y cómo lo queremos regular. Entonces este es un debate que se viene sí o sí, y por lo mismo eso sorprende que como que la autoridad le haga el quite a la cuestión, cuando yo creo que lo razonable sería dar alguna señal clara, ¿cierto? Iniciar un proceso de conversación para que más o menos todos sepamos que esto es algo que se va a encarar y no que lo estamos escondiendo debajo de la alfombra. Ahora, ¿por qué no se hace? ¿Cierto? Como te digo, es probablemente una combinación, lo que conversábamos antes, de distintas cuestiones, que van desde, tal vez, el nivel de creencia en la necesidad de avanzar en estos cambios. Como te digo, yo creo que al interior del gobierno ha habido, históricamente, gente que genuinamente creía que era indispensable avanzar en cambios. No veo esa voluntad necesariamente en todas las autoridades hoy día, ¿cierto? Y por tanto ahí tal vez hay un quiebre interno respecto de cuál es la postura. Creo que también se han complicado en el manejo precisamente de la policía, particularmente en situaciones donde ha habido ciertos problemas de orden público.
la polarización, creo yo, de cómo se están enfrentando todos los temas tampoco está ayudando, porque este es un tema que requiere ser trabajado como tema de Estado. Y ahí el llamado sería a todos los sectores precisamente que esto no lo podemos hacer con imposición, esto tiene que ser con un diálogo y un cierto acuerdo de cómo nos vamos a tener capacidad, ¿cierto?, como país para ponernos de acuerdo en el funcionamiento de una cuestión esencial. Y si no, bueno, va a venir por otro lado nomás la fuerza, porque lamentablemente así son los procesos sociales. Mauricio Duche, profesor de la Facultad de Derecho de la UDP, director de Espacio Público, integrante de la Comisión de Reforma de Carabineros. Muchas gracias, Mauricio, por este espacio. Que te vaya muy bien. No, gracias a usted. Y Fernando, si hay un mensaje, yo creo que en esto, más que uno pontificar con una solución, que es muy difícil, es más bien el tema de esto se tiene que poner sobre la mesa de una vez por todas. Ese yo creo que es el punto. Gracias, que te vaya bien. Listo, chao.